Hola, espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de connotación actual e internacional, el cual es el conflicto civil armado que se está llevando a cabo en Libia y que ha tenido como consecuencia la salida del poder del general Muammar al-Gaddafi, quien ha estado desde 1969 al mando de Libia. Trataremos unos breves datos sobre Libia, sobre Gaddafi, la connotación del conflicto, las razones y el futuro de Libia, el Medio Oriente, el mundo y la política internacional. Libia. Breves datos biográficos sobre Libia. 3/4 del mundo hasta antes de 2011 no sabían que era Libia. Tal vez sus padres, sus abuelos o los estudiosos lo hayan sabido. Libia es un país del África del Norte, de la región del Magreb, de esta región del Magreb, de la cual es Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Egipto. Son países árabes de mayoría islámica, con sus propias costumbres de las tribus de los bereber, de los magrebíes, que son muy fuertes y muy territoriales. El territorio actual de Libia es donde ocuparon lugar el imperio de Cartago y luego fue conquistado por los romanos, por los árabes, por los turcos otomanos, por Bizancio y finalmente por una administración colonial italiana, luego la Primera Guerra Mundial, en que fue el orgullo del imperio mediterráneo de la época de Mussolini, que tenía grandes intereses petroleros en la administración de la guerra. Luego, en estos territorios fueron que se dio la famosa batalla del El Alamein entre el general Edward Rommel, alemán, y el inglés Montgomery. Luego de la salida italiana, se dio la división de este territorio en dos partes inglesas y una francesa, Cisjordania, Fazar y Translibia. Estas se unieron en el 51 y formaron el reino de Libia con el rey Ishtar, jefe de una de las tribus libias berberes, quien gobernó el país hasta 1969 bajo un régimen autocrático y absolutista, en que el petróleo estaba al mando de las potencias extranjeras. Y una rebelión, un golpe militar al mando del coronel Muammar al-Gaddafi, nacido en 1942, con conocimientos de abogados, nacido en una tribu, muy inteligente, pero muy excéntrico, tomó el mando, cambió el sistema, abolió los partidos políticos, el sistema como una democracia socialista directa, panarabista, en que incluso cambió el nombre del país en el 77 a la Gran Yabalala Árabe Unida Libia, con una bandera completamente verde, y que internamente despotricó contra sus enemigos políticos, los desapareció, falta de instituciones, el ejército no tuvo el poder, las tribus tampoco tienen el poder, Gaddafi, sus allegados y su familia eran el poder. Gracias a los recursos naturales, el apoyo de un visionario que se decía en esa época, apoyó la causa panarabista. Esto incluía estar en contra de Israel y de las potencias colonialistas, aunque estuvo con un socialismo poco distante del soviético y del chino, pero con su propio socialismo árabe, en que se vio influenciado por Kemal Abdel Nasser, líder nacionalista de Egipto, que en 1952 derrocó al rey Farouk y nacionalizó los recursos naturales y el petróleo. Y esa fue la base del apoyo a organizaciones independentistas en el tercer mundo, especialmente del mundo africano, del mundo árabe, que generaron muchas veces en apoyo armado, tecnológico, intelectual, adiestramiento a organizaciones y ejércitos guerrilleros y terroristas, lo cual le valió la excomulsión del grupo internacional en los años 70, un aislamiento, un bloqueo de alimentos, sanciones económicas, especialmente porque en los años 80, en 1988, terroristas libios apoyados por Gaddafi derribaron un avión de Pan Am en Lockheed, en Escocia, con 235 muertos.
Y es más, en los años 80, las películas estadounidenses estaba el estereotipo del terrorista. Los libios, ¿sabes? El terrorista, tienen el plutonio, tienen el uranio. Luego, en los años 90, al ver de que las sanciones eran muy graves, de que necesitaba alimentos para su pueblo y cambiar la política internacional, Gaddafi se hizo amigo de las potencias occidentales. Los occidentales olvidaron todo y se vio a Gaddafi con Aznar, con Tony Blair, con George Bush, con Sarkozy, con Berlusconi. ¡Wow! Este cambio de la política internacional, me dirán ustedes. Y vemos, este es el origen inmediato. El inmediato fueron las rebeliones que se dieron a principios de 2011 en el Medio Oriente, Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahrein. En enero, en Túnez, se derrumbó al régimen de Ben Ali, apoyado por los franceses, que desde 1987 en elecciones sucesivas ganaba. No había libertades políticas ni respeto a los derechos humanos ni a los opositores, y un despilfarro de la corrupción de los recursos económicos. Lo mismo en Egipto, Hosni Mubarak, en el poder desde 1981, luego de la muerte de Anwar al-Sadat, quien sucedió a Gamal Abdel Nasser, que murió en el 71, quien tomó el poder en el 52, el mismo que sirvió de influencia para Gaddafi. Estos regímenes, apoyados por las potencias occidentales. ¿Por qué? Por ser el mal menor, por ser el impedimento para que gobiernos islamistas radicales fundamentalistas como el iraní tomen el poder. Y se hacían de la vista gorda, no vemos nada, no oímos nada, no decimos nada. Que hagan lo que sea mientras protejan nuestros intereses. Esto me recuerda a la frase de Franklin Delano Roosevelt, quien decía sobre Anastasio Somoza, padre, otrora dictador nicaragüense, que manejaba su país como así, textualmente. Sí, sabemos que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Quiere decir que mientras sirvan sus intereses, no importa lo que hagan, pero si van contra sus intereses, ahí sí, es un violador de derechos humanos, es un dictador, es un sátano. Pero estos Ben Ali, Mubarak han sido esbirros de los poderes fácticos, económicos y políticos mundiales. Luego de la gran rebelión en Túnez y en Egipto que a través de las redes sociales, una nueva generación letrada con conocimientos científicos, filosóficos y de la globalización, lograron, por convocatoria de algo pequeño, lograr algo grande y forzar errores del gobierno, quitarles el apoyo de los gobiernos occidentales y lograr la salida. Libia siguió su ejemplo. Claro, con menos acceso tecnológico, económico y filosófico por el fuerte régimen de Gaddafi, pero igual los rebeldes se apertrecharon y comenzaron la rebelión. Y cuando parecía que iban a ganar, Gaddafi anunció: vamos a masacrar a estas ratas, vamos a darles de bala. Le dieron de bala, con todo el ejército tirando a los pobres rebeldes. Y en esa época fue el maremoto y el tsunami en Japón. Y la prensa novelera, y la prensa farándula, y mucha gente farándula, decía: ¡ay, sí, pobrecito Japón, qué pena, el fin del mundo, la catástrofe nuclear, nos vamos a morir! ¡Oren por Japón y por Libia! Nadie decía nada por Libia. Los estaban masacrando, crímenes en contra de la humanidad, atentados a los derechos humanos. Luego de eso, que parecía que la situación estaba enterrada, que Gaddafi ya había... ahí nomás seguía fuerte, los Estados Unidos le bajó el pulgar y envió un ataque aéreo. Pero Obama, Premio Nobel de la Paz, no quería que se convirtiera en otro Irak, en otro Afganistán. Retiró el apoyo y la OTAN quedó al mando. La OTAN con el ataque aéreo fue decisivo y determinante para el apoyo de los rebeldes, quienes, desorganizados, dispersos y sin un líder común, lograron en estos 6-7 meses conquistar desde Benghazi, ciudad por ciudad, hasta llegar finalmente a Trípoli, que a sangre, a sudor, a lágrimas,
y a fuego lograron conquistar cada bastión de la capital y tomaron el palacio presidencial en que Gaddafi había huido. Capturaron a algunos de sus hijos, pero y me dirán ¿cómo? ¿Cómo se dio este viraje internacional de Gaddafi? Qué casualidad de que estamos en medio de una crisis económica mundial. Y como se ha visto demostrado, las guerras dan dinero, las guerras hacen crecer la economía, las guerras nos mantienen ocupados en innovación. Así fue durante la Segunda Guerra Mundial en que se dio una potenciación económica del 45 al 75. Yo creo, no quiero ser un hilador fino, que esa podría ser la causa de fondo, el interés petrolero para potenciar las energías de las potencias occidentales en que hay un desempleo y una falta de recursos energéticos. Control sobre Libia, así como tuvieron control sobre Irak y sobre otros países. Pero veamos qué pasó. Gaddafi sigue prófugo, cual Saddam Hussein. Los rebeldes conformaron un consejo de transición que ya ha sido reconocido por algunos países, primero por las potencias occidentales, también por otros. El Ecuador defiende a Gaddafi, defiende la institucionalidad de Libia y condena la agresión internacional. Hasta cierto punto puede ser. La intervención extranjera viola el principio internacional latinoamericano de no intervención en los asuntos internos de otros países. Pero esta es una situación, de hecho, en que en ocasiones tienen que tomarse medidas. De hecho, el derecho del soberano, cual Rousseau, para deslegitimar a un tirano. Y también en la causa de otros países, que las potencias occidentales, con las Naciones Unidas, por una resolución en que se decía que Gaddafi cometió crímenes contra la humanidad y atentó contra la Carta de los Derechos Humanos, fue la patente de corso, la carta blanca para que la OTAN diera el bombardeo e iniciara la invasión de Libia. ¿Cuál es el futuro? Eventualmente esperemos que el Consejo de Transición libio sea un encauce para la democracia. No haya revanchismos contra los gaddafianos, se potencie la educación y la equitativa distribución de los recursos naturales y económicos, y que se potencie las democracias también en Túnez, en Egipto, que está en procesos de juicio y transición, en Marruecos, el rey Mohamed VI lo tomó como advertencia, hay que ver cómo sigue el asunto. En Bahrein parece que se quedó en el asunto. En Yemen y en Siria están luchando entre gobiernos de años y que nadie hace nada. Pero yo les digo algo más importante. La concepción de la prensa farándula de las potencias occidentales de una forma farándula es que cuando les conviene cogen esto. Ojo, no es una crítica al capitalismo. El comunismo también ha cometido sus errores. El socialismo. La Unión Soviética también cometió actos de invasión e injerencia extranjera. La Guerra de Corea en 1950. En 1956 la invasión a Hungría. Luego del levantamiento y las reformas de Ingrid Nagy. Y que la prensa farándula no lo tomó en cuenta porque más importante o más mediático era el conflicto de la nacionalización del Canal de Suez en Egipto. En 1968 en Checoslovaquia, Alexander Dubček inició otra serie de reformas que fueron aplacadas por Brezhnev. Pero entonces la prensa farándula tampoco tomó en cuenta esto, porque estaba en un punto álgido, la guerra de Vietnam. Pues yo le digo, señores de las Naciones Unidas, señores defensores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de los gobiernos equitativos y no a los intereses petroleros y económicos. Hay una lista de países que necesitan su intervención. Fiji, Costa de Marfil, también Myanmar, Guinea Ecuatorial, Kosovo, Bahrein, Yemen, Brunei, entre otros. Fiji, una dictadura militar en 2006, atentatoria contra los derechos humanos.
Guinea Ecuatorial, una maldita dictadura desde 1979 por Teodoro Bianco, quien ejecutó a su propio tío, ha masacrado a cantidad de personas, pero se reunió con George Walker Bush por el petróleo de Guinea. Costa de Marfil les obtuvo en una guerra civil tremenda bajo la anuencia de su antiguo colonizador Francia. Yemen, que desde la unión de Yemen del Norte y Yemen del Sur está en una constante guerra civil por las costumbres tradicionales islámicas y las otras pro-occidentales. Siria, que un gobierno que tiene décadas atentatorio contra los derechos humanos. Bahrein y Brunei, monarquías absolutas en que hay un rigor de poder y un despilfarro de recursos. El sultán de Brunei ha estado acusado de chantaje, extorsión, acoso sexual, prostitución, proxenetismo, lavado de activos y tantos otros casos, pero como es amigo del petróleo de los occidentales, nadie dice nada. No me digan izquierdista, ni comandante, ni nada de eso, porque el socialismo también ha tenido sus fallas, también ha tenido pésimas intervenciones. No concibo de que sabotearan las elecciones en Bulgaria, en Rumania, en Checoslovaquia, en Polonia, en Albania, en Yugoslavia, luego la Segunda Guerra Mundial. También cometió sus errores. La masacre que se dio en Katanga, la región secesionista del antiguo Zaire, en que apoyaron a Mobutu y masacraron a Lumumba. Señores, este es el futuro de la política internacional, que se maneje con verdadero respeto a los derechos humanos y a la democracia, no cuando les convenga, y el que no es amigo, a este le damos palo, y el que es nuestro amigo, nos hacemos de la vista gorda. Que estos casos no se den en nuestros países, y no pueden darse genocidios, ni estos gobiernos que se terminen en el poder por 40, 50 años hasta la muerte. Gaddafi, ¿cuál será el futuro de Gaddafi? ¿Terminará como Saddam Hussein, oculto, con barbas, humillado, llevado a juicio y ahorcado? ¿Será como Idi Amin? ¿Morirá de enfermedad natural con los billones a cuestas? ¿Será como Adolf Hitler, quien prefirió suicidarse a pasar la humillación? ¿Será como Mussolini, quien fue humillado, vejado y colgado como carne a la parrilla semidesnudo? ¿O será como Kim Il-jung, Kim Jong-il, quien en la férrea mano de su poder se mantuvo hasta el final? ¿O como Stalin? ¿O como Mao? ¿Cómo será? Eso, Gaddafi, sus captores, o los intereses internacionales, lo sabrán. Bueno, espero que les haya gustado. Un saludo muy sincero a todos mis seguidores en mis videos. Ya saben, propónganme temas que sigo cada día expresando mi humilde opinión. Nos veremos en Opiniones Calidad de Exportación.